interrumpió a la 1:30. Movilizaciones reclamando sus proyectos a cada Bueno, sí, momento, pues. y no nos ha permitido toda esta Sí. situación. Proyectos que ya están en aplicación. Pero el Congreso tiene que defender su fuero. Me avisan, por favor, colegas. Señoras y señores periodistas, muy buenas noches. Agradezco la compañía de la vicepresidenta Nathalie Condori. El congresista Galarreta expresa sus disculpas, no está aquí porque está conduciendo la sesión del Pleno. El congresista Portugal no está en este momento en Lima, pero tenemos que dar esta conferencia debido a lo que se acaba de decidir en el Congreso de la República. Quiero empezar señalando que esta sanción que se ha impuesto a un congresista de la República es algo que no me produce ninguna alegría. Más bien creo que tenemos que expresar nuestras disculpas a la ciudadanía por haber tenido que destinar tantas horas a discutir un tema como este. Sin embargo, el Congreso de la República tiene que defender sus fueros y lo tiene que hacer incluso dentro de lo que significan los propios parlamentarios. Nosotros como congresistas tenemos un juramento y tenemos la obligación de cumplir con el reglamento. Y la mesa directiva y el presidente tienen la obligación de conducir las sesiones dentro de una situación de respeto mutuo y respeto también, por supuesto, al reglamento. Lo que ha ocurrido el día de hoy es algo que se tiene que conocer con exactitud. Tal como se había anunciado, esta mañana a las 11 se empezó a discutir el informe de la Comisión de Ética que pide una sanción o pedía una sanción de 120 días al congresista Wilder Ruiz. Como todos son testigos, al iniciar su intervención, el congresista Ruiz pide que la sesión sea secreta. Según el reglamento, es el presidente del Congreso el que decide hacer o no secreta una reunión, una asamblea, de acuerdo, por supuesto, a los argumentos que se planteen. El congresista Ruiz señaló que se iban a tratar asuntos que podían afectar el derecho a la intimidad y a la honorabilidad de las personas. Si nosotros revisamos la Constitución, que es la Carta Fundamental, el primer artículo de la Constitución, el primero, señala que el Estado peruano se debe a la persona humana, se debe a la integridad moral de las personas. El fin supremo del Estado es la persona humana. Y el segundo artículo habla justamente de la persona y sus derechos a la moral, a la intimidad, entre otros. Es obvio que si un congresista plantea que en el debate se va a tratar asuntos que pueden afectar esos derechos fundamentales de las personas, tenemos que pasar a sesión secreta. Es una razón de más fuerza incluso que los temas de seguridad o de defensa. De lo contrario, se podría exponer la vida de cualquier persona de manera pública. Yo señalé claramente, y lo dije y consta, y lo ha registrado los medios de comunicación, que pasábamos a sesión secreta, porque en el reglamento no existe otra figura, porque íbamos a tratar casos que podían vulnerar el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas, así de textual. Se pasó entonces a la sesión secreta. Y en efecto, se trataron ese tipo de situaciones, entre otras muchas. Pasada la 1 de la tarde, cuando concluye esta etapa y cuando se vota, se decide, en ese momento se discute para decidir y se decide en efecto el levantar primero el secreto de la votación. Porque obviamente, si la votación se produce dentro de una situación de reserva, pues hay que levantar la reserva para que la ciudadanía conozca cómo votaron los congresistas. En ese sentido, se aprueba que se levante el secreto de la votación.
Seguidamente se empezó a discutir, y esto quiero que lo sepa bien la ciudadanía, la posibilidad de levantar de manera parcial el secreto de la sesión. Se entiende que de manera parcial significaba que solamente se iban a dejar en secreto los temas que atañen a la intimidad de las personas. El resto se iba a abrir para que la ciudadanía conozca las argumentaciones, las discusiones, el debate de los congresistas, que tuvo el resultado que tuvo. Yo no me voy a referir al resultado de esa votación, porque ese no es el tema que nos convoca. Es en esa circunstancia que el congresista Mauricio Müller denuncia en el mismo acto y dentro de la sesión que todavía se mantenía en secreto, que se estaba transmitiendo, el congresista Bugatás estaba transmitiendo en vivo con el streaming la sesión secreta. Eso naturalmente es una situación seria, grave y que se tenía que tratar de inmediato. Por eso el presidente del Congreso convoca a Junta de Portavoces. Y es en la Junta de Portavoces donde se discute la situación. Estuvieron presentes los portavoces de todas las bancadas, me parece. Se hizo presente también el propio congresista Daniela Bugatás a la reunión de Junta de Portavoces. Y es en esta reunión de Junta de Portavoces donde se decide poner a consideración del Pleno una sanción al congresista Bugatás por la situación que se había presentado. Eso lo supo en tiempo real en ese momento el congresista Bugatás. Se le invitó inclusive a intervenir. Él participó de la reunión de la Junta de Portavoces y lo que me pidió a mí, fue que le diera 2 horas para preparar su defensa. Son testigos todos los portavoces. Es así que se decide suspender la sesión y se reconvoca a las 4 de la tarde, señalando en la Junta de Portavoces que se iba a plantear ese tema, el de la transmisión indebida de la sesión secreta hecha por el congresista Daniela Bugatás, estando el congresista Bugatás presente. Se retoma la sesión a las 4 de la tarde, se levanta el secreto de la reunión y en ese momento se empieza a debatir el tema. Creo que el debate ha sido amplio según lo acordado por la Junta de Portavoces. 5 minutos por bancada y 5 minutos extendibles para que ejerza su legítima defensa el congresista Bugatás. Durante el debate, como ustedes son testigos, se planteó primero una cuestión de orden, porque se consideraba que ese no era el procedimiento. Yo no voy a imponer el procedimiento si es que hay alguna observación. Se remitió a la decisión del Pleno, si había o no razones para aceptar la cuestión del orden. Con una mayoría bastante numerosa, el Pleno señaló que no cabía esa cuestión de orden, citándose precedentes, situaciones que ya habían ocurrido antes y que ameritaban una determinación sumaria como la que ocurrió el día de hoy. Sigue el debate y el congresista José León plantea una cuestión previa para que el tema vaya a la Comisión de Constitución, a fin que la Comisión de Constitución señale si debía o no haberse hecho una reunión secreta para tratar un tema íntimo. Señores, cuando el presidente plantea sesión secreta para tratar un tema íntimo, si alguien se opone, levanta la voz, levanta la mano, pide la palabra y se puede discutir. Nadie lo discutió. Por lo tanto, el Pleno convalidó la sesión secreta. Pero, en fin, eso también se votó y perdió. Finalmente se ha dado la sanción de 120 días al congresista Daniela Bugatás, que, repito, a nadie le produce ninguna alegría. El debate fue bastante áspero. Tengo que agradecer la tolerancia que han tenido todas las bancadas, porque subieron mucho los decibeles en ciertos momentos, se llegó a situaciones de agravio, de insulto, de ofensa, pero se mantuvo la tranquilidad para poder llegar a una decisión. Es así como lamentablemente se decide esta suspensión de 120 días al congresista Daniela Bugatás. Ese ha sido el desarrollo de la sesión y era importante que lo sepa a través de ustedes, colegas periodistas, la opinión pública. Yo lo lamento mucho, pero la mesa directiva y su presidente tienen que hacer prevalecer el orden en el Congreso. Ya hemos visto otras situaciones que afectan no solamente la imagen, porque no es una cuestión de imagen nada más del Congreso, que ya de por sí es bastante serio, afectan el desarrollo de las sesiones, afectan la toma de decisiones. Recién estamos poniendo a debate otras leyes y lamentablemente la noche se nos va
y miren todo el tiempo que se ha tenido que, no voy a decir perder, sino dedicar a un tema interno del Congreso. Pero tenía que hacerse porque tenemos que hacer cumplir entre nosotros los congresistas nuestro propio reglamento. Les agradezco mucho y estoy atento a cualquier interrogante. Respecto de lo que ha manifestado el congresista Daniel Abogataz, él señala que esto es un atropello, que es una revancha política y lo ha usado usted directamente ahí en el técnico, aquí por cierto, ¿no? Y adelanta la posibilidad de presentar un recurso ante el Poder Judicial. ¿Es posible que el Congreso acoja una resolución judicial que impida que se cumpla con la sanción interpuesta? El congresista Abogataz tiene el derecho a apelar ante el Poder Judicial. Existen incluso recursos ante el Tribunal Constitucional si considera que sus derechos han sido vulnerados. Hay equilibrio de poderes y si hay alguna resolución del Poder Judicial, el Congreso puede aceptarla o también puede plantear su defensa a través de la Procuraduría. Dejemos el mañana para el mañana. Sin embargo, yo debo señalar que hemos conducido este debate con total imparcialidad y que finalmente será la ciudadanía, al término de mi gestión como presidente, la que sabrá decidir si he sido parcial o imparcial en mi conducta. Yo trato por todos los medios de guardar imparcialidad en mi actuación y ustedes son testigos que el día de hoy se dio amplia libertad para que todos se expresaran dentro, por supuesto, de las reglas que impuso no Luis Iberico, el presidente del Congreso, sino la Junta de Portavoces. En el caso de Ruiz y la exoneración de responsabilidades, ¿ha llegado ya a su despacho a un pedido de reconsideración, que es lo que plantea el nacionalismo? El nacionalismo, que ya todos sabemos en qué sentido votó, ha pedido reconsiderar esa votación. Están en su derecho. Voy a dar cuenta del pedido de reconsideración y en la próxima sesión del Congreso se votará la reconsideración que requiere una mayoría calificada. Repito que al congresista se le notificó directamente en la Junta de Portavoces. El congresista Daniel Abogataz participó en la Junta de Portavoces, habló en la Junta de Portavoces, defendió su posición en la Junta de Portavoces y al final se le señaló que iba de todas maneras a ponerse en consideración del Pleno este pedido de sanción. El congresista me pidió 2 horas para poder preparar su defensa y así se determinó para que pudiera en efecto prepararse. Posteriormente vuelve a plantear lo mismo ante el Pleno, sin embargo eso no lo decide el presidente del Congreso, porque precisamente yo no ejerzo una actitud dictatorial y vertical, lo puse al voto, al Pleno del Congreso, y es el Pleno del Congreso el que consideró que ya ese paso con la Junta de Portavoces había sido solucionado. En la Junta no se vota, sin embargo, como ocurrió luego en el Pleno, fue Mauricio Müller el que pide 120 días, otro congresista pide una simple amonestación, como luego lo hiciera Johnny Lescano, y el oficialismo con su representante pidió que no hubiera ninguna sanción. Muchísimas gracias, amigos periodistas. Sí. Tal como se le ha informado tanto al congresista Benítez como al congresista Crisólogo, el levantamiento de inmunidad se debate el próximo jueves. El miércoles, recordemos, también hemos citado a comisión permanente para poder debatir el caso del superintendente Szilowski. Muchísimas gracias, voy a continuar con la sesión.